Cada región de México tiene investigadores emblemáticos. Si tú vas a Yucatán, Alfonso Villarrojas es emblemático, porque él empezó a hacer su trabajo de investigación en la península de Yucatán, cuando no había caminos, no había. Y en Chiapas también hay investigadores emblemáticos. Y en el caso de los mazatecos, antes de Inchaustegui, el maestro Baitlaner, ¿tú ya oíste hablar de él? Creo que vi, pero no lo había consultado. Roberto Baitlaner. ¿De dónde era? ¿De dónde es? Sí, él es austriaco. Ajá. Y vino a trabajar a México. Fue mi maestro. Y fue maestro de Inchaustegui. Es emblemático. Y él fue el primero que habló de los hongos alucinantes, antes de Guaso. Y Baitlaner trajo a Guaso a la región. Y Baitlaner era el profesor de etnografía moderna de México en la ENA desde 1940 hasta que murió. Fue maestro de todos los indigenistas y lo reconocía mucho Alfonso Caso, Manuel Gamio, todos. Entonces, yo creo que tu pregunta es muy, muy importante, porque como nadie se interesaba en esas regiones, porque eran regiones aisladas, como Brasil, pues todavía hay indios no contactados. ¿Quién va a ir a una región a 1000 kilómetros en el Amazonas? Pues un loco, ¿verdad? Pues así. Durante la revolución, el más emblemático es Manuel Gamio. Su obra sobre Teotihuacán es la obra más importante de México en investigación etnográfica y regional. Entonces, la población del Valle de Teotihuacán ya tiene la génesis del primer estudio integral e interdisciplinario de la antropología antes que Malinowski y antes que los otros investigadores de Estados Unidos. Es decir, Boas en Nueva York formó a Manuel Gamio, y Manuel Gamio intervino para desarrollar la antropología mexicana. Y también ahora cumple 80 años la Escuela Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Antropología. Entonces, la investigación antropológica fue el descubrimiento más importante para entender el México desconocido. ¿Conoces el libro
el México desconocido. Entonces, ¿qué es México? Pues esa era la pregunta después de la independencia, y sigue siendo la pregunta hasta hoy en día. Porque México no es una sociedad homogénea, como tampoco lo es ningún país europeo, ni Brasil, ni España. Entonces, es una construcción ideal lo de un país, lo de una nación. Entonces, en ese contexto es que entra el conocimiento etnográfico, y la etnografía se convierte en la herramienta más importante para entender la multiculturalidad de la humanidad. Y es la que ejercemos como etnólogos o antropólogos sociales, y intentamos eso. Y lo que la Escuela Nacional de Antropología deseaba era preparar los cuadros para entender el México desconocido. Y los promotores más importantes son Miguel Otón de Mendizábal, Manuel Gamio, Moisés Sáenz y Alfonso Caso, que son los iniciadores de la antropología moderna, porque ya en el siglo XIX había autodidactas que escribían sobre los pueblos indígenas. Y pues los primeros antropólogos mexicanos formados en la Escuela Nacional de Antropología fueron mis maestros, los maestros de Rodolfo Stavenhagen, de Carlos Inchaustegui, de Ignacio Bernal, que trabajó con Alfonso Caso en Monte Albán. Y entonces, como México está muy cerca de Estados Unidos, la antropología norteamericana, que es un brazo de la extensión de la antropología europea, abre a México como un laboratorio experimental. Y la preocupación de los primeros antropólogos era formar a jóvenes. Y la primera generación de antropólogos que salió de la ENA en 1942, pues eran jóvenes que tenían mucha inquietud y trabajaron muy eficientemente. Uno de ellos fue Julio de la Fuente, que fue el primer antropólogo mexicano que estudió una comunidad en la Sierra Juárez. Los gobiernos de la República, entre otros el general Cárdenas,
él piensa en que la escuela de antropología ayude a entender a ese México. El general Cárdenas era de la Revolución. Entonces, él conocía todos los pueblos, pero no entendía por qué unos eran tarascos, otros eran purépechas, otros eran huicholes, otros eran mijes, y andaba por todos los pueblos. Y le tocó ser presidente del país. Y entonces apoyó la idea de crear una escuela de antropología. Y a esa escuela vinieron no solo los jóvenes mexicanos, sino que invitaron a jóvenes de América Latina. Y estos jóvenes, entre los jóvenes que vinieron, era Carlos Inchauste, que era peruano, y se abrieron becas especiales para estos jóvenes de América Latina y se empezaron a formar los antropólogos simultáneamente, los mexicanos y los latinoamericanos. Es que Julio de la Fuente fue formado en Nueva York. Ajá. Y él era anarquista del movimiento revolucionario de artistas. Esta es su monografía. De los zapotecos de la sierra, porque no es lo mismo los zapotecos del valle que los zapotecos del istmo. Entonces Julio se va a un pueblo y hace esta monografía, hace etnografía pura, igual que Carl Hunkholtz. Este lo hace a principios del siglo XX y este lo hace en los 30, 40 años después. Entonces Julio de la Fuente es muy amigo de Alfonso Caso, pero no comparten la misma ideología. Julio era artista y fue mi maestro. ¿Sí? Entonces, él de joven se fue a Nueva York y era el movimiento contra el capitalismo, lo mismo que ahora. Y él ponía bombas en los bancos de Nueva York. Y cuando ponía una de las bombas le estalló en las manos y dejó de ser pintor, grabador, y se convirtió en etnólogo. Y él es el maestro de todos nosotros. Y Julio es un hombre pragmático, no solo teórico, sino aplicado. Y hace antropología aplicada. Y lo conocen en Estados Unidos los más importantes antropólogos. Y Julio de la Fuente también ayuda a Gonzalo Aguirre Beltrán. Entonces, Manuel Gamio conoce a Julio y
y Otón de Mendizábal, que era un comunista, también antropólogo, conoce a Julio de la Fuente. Entonces Julio de la Fuente se va convirtiendo en un ícono de la antropología mexicana. Su libro, Alfonso Caso le dice a Julio de la Fuente, mira, el señor Malinowski va a venir a México y quiere hacer una investigación en Oaxaca. Tú vas a ayudarle, van a hacer la investigación juntos. Y este es su libro. Entonces Julio de la Fuente con Malinowski discuten el devenir histórico de los pueblos indígenas de Oaxaca en Oaxaca, en el mercado de Oaxaca. Y escriben este libro sobre el mercado de Oaxaca. El más importante antropólogo inglés, junto con un joven antropólogo mexicano. Y Julio era muy incisivo, muy crítico, era terriblemente. Entonces cuestiona todo el trabajo de los europeos. No está muy convencido de todo. Y entonces Julio de la Fuente, con el doctor Aguirre Beltrán, que es Julio de la Fuente, nació en Yanga, Veracruz, que es un pueblo negro. El nombre de Yanga es un líder, un esclavo negro que se rebeló contra la esclavitud en Veracruz, cerca de Córdoba, Veracruz. Y entonces él es nativo de Yanga. Entonces también tiene una relación muy íntima con el tema. Si no lees a Julio, no entiendes la antropología. Julio ayuda al doctor Caso a armar el Instituto Nacional Indigenista. Y Aguirre Beltrán, son los tres. Alfonso Caso, Julio de la Fuente y Aguirre Beltrán. Y entonces hacen una planeación integral y le llaman centros coordinadores indigenistas. Y sus primeros alumnos de los proyectos que tenían becas en la ENA, pues era un joven peruano, anarquista también, que andaba alborotando en las zonas mineras de Perú, y entonces lo van a apresar y él decide venirse a estudiar a México. Y se liga a Julio de la Fuente, porque era el maestro de el Julio y Aguirre Beltrán eran los maestros de antropología aplicada. ¿Sí? Entonces se forman
y luego que abren el Instituto Nacional Indigenista, todavía no terminan la carrera y ya los nombraron para ir a trabajar a las zonas indígenas. Y Carlos Inchaustegui es de ese grupo. Carlos trabajó con la doctora Isabel Kelly, norteamericana antropóloga, en la zona Totonaca de Veracruz, en Papantla, Veracruz. Isabel Kelly es también una gran antropóloga, así como Malinowski. Isabel Kelly, que también son alumnas de Boas. Es decir, todos vienen de una rama. Y entonces Carlos se forma como etnógrafo con Isabel Kelly. Y después, cuando él está estudiando antropología, pues él se enamora de una chava, compañera antropóloga, de la aristocracia mexicana, que abandona totalmente la aristocracia y se vuelve una anarquista. Y con ella tiene 2 hijos, gemelos, y muere en el parto. Y ese es el drama de Carlos Inchaustegui. En toda su vida va a ser la memoria de eso. Y el Julio de la Fuente lo manda a Tlaxiaco primero a vender maíz en el mercado, ¿sí? Para controlar el precio. En la época de carencia de maíz, el INI manda camiones de maíz para regular el precio del maíz. Y ahí conoce a su segunda esposa, porque ya ha muerto la primera. Y después, en Tlaxiaco, el doctor Caso abre el primer centro coordinador de Oaxaca. Y para ello nombra a un antropólogo indígena purépecha para abrir el centro coordinador de Tlaxiaco. Entonces, es la historia de cómo Julio empiezan a hacer planes para ir atendiendo las distintas regiones de México. Y depende de dónde te toca ir, te vuelves el investigador emblemático, porque eres el primero que entra a esa región. ¿Sí? Y eso pasó con Carlos. Julio y el doctor Aguirre, como él era estudiante de la ENA, lo nombran, aunque era extranjero, lo nombran para que abra el centro coordinador de Huautla de Jiménez, porque ya se había abierto el de la zona baja. Entonces, son los 2 primeros centros coordinadores que abre el INI en Oaxaca. Y son emblemáticos.